El restaurante estaba ubicado en el último piso de un edificio de cristal en el centro de São Paulo, uno de esos lugares donde el silencio es caro y cada copa de vino vale más que el alquiler de alguien. Las mesas tenían manteles blancos impecables, la cubertería brillaba bajo una luz dorada y los camareros se movían como sombras entrenadas para pasar desapercibidas. Era el tipo de lugar al que la gente iba para dejarse ver, pero solo aquellos que merecían ser vistos. Clara no se merecía esto. Al menos, eso es lo que todos allí parecían creer. Tenía 24 años, manos pequeñas, uñas cortas y el pelo recogido en un moño apretado que nunca se mantenía en su sitio. Llevaba 8 meses trabajando allí, siempre en el turno de noche, siempre en las mesas del fondo, esas por las que nadie se peleaba porque las propinas eran menores y los clientes más difíciles. Clara no se quejaba, nunca se quejaba. Había aprendido desde muy pronto que quejarse no cambiaba nada, solo conseguía que la miraran con esa lástima que duele más que el problema en sí. Vivía en una habitación alquilada en Ciudad de Tiradentes, a casi 2 horas en autobús del centro. Se despertaba todos los días a las 4 de la tarde. Calentaba el café del día anterior. Se ponía su uniforme negro, que lavaba a mano cada 2 días, y salía de casa antes del atardecer. En el autobús permanecía de pie, agarrada a la barra metálica con los dedos, mirando por la ventana sin ver realmente nada. A veces cerraba los ojos e imaginaba que iba a otro sitio, a cualquier otro sitio. Aquella noche de viernes, el restaurante estaba lleno. Se había hecho una reserva especial para la mesa 12, la más grande del comedor, junto a la ventana que daba a la avenida iluminada. El nombre en la reserva era Ricardo Mendonça. Clara no sabía quién era. Los demás camareros sí. En cuanto se mencionó el nombre, sus miradas cambiaron. Sus gestos se aceleraron y sus sonrisas se volvieron más forzadas. Ricardo Mendonça era dueño de una de las constructoras más grandes del país. Aparecía en revistas, periódicos y eventos benéficos donde se fotografiaba a gente adinerada haciendo gala de su generosidad. Tenía 53 años, cabello gris peinado hacia atrás, un traje a medida y un reloj en la muñeca que valía más que todo lo que Clara poseía junto. Llegó acompañado de 6 personas, socios, abogados y una mujer rubia con un vestido rojo que reía demasiado fuerte. Todos hablaban a la vez. Todos querían su atención, todos competían por un pedazo de aquel hombre como si fuera el centro del universo. Pero había una 7ª persona en la mesa, y nadie la miraba. Sentada al borde, con las manos en el regazo, la mirada baja y el cuerpo encorvado como si intentara ocupar el menor espacio posible, había una chica. Tendría unos 16 años. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro, sin brillo ni accesorios. Su cabello castaño le caía sobre el rostro como una cortina que no se molestaba en abrir. No hablaba. No sonreía, no levantaba la vista. De vez en cuando movía los dedos en el regazo, haciendo gestos pequeños y rápidos que nadie parecía entender, o quería entender. Era Beatriz, la hija de Ricardo Mendonça, la hija sorda. A Clara le asignaron la mesa 12 esa noche. Al acercarse con la libreta de pedidos y la sonrisa profesional que había aprendido a fingir, sintió de inmediato el peso de aquel grupo, no el peso del dinero ni del poder, sino el peso de lo que quedaba sin decir. La mujer de rojo pidió champán sin mirarla. Uno de los hombres de traje pidió el menú degustación e hizo una broma sobre el precio que hizo reír a todos. Ricardo pidió por todos, decidió por todos, escogió el vino para todos. Al final, nadie le preguntó nada a la chica. Clara miró a Beatriz. La chica no levantó la vista. Sus dedos seguían moviéndose, rápidos, casi invisibles, dibujando palabras en el aire que nadie podía leer. Clara sintió una opresión en el pecho. No sabía qué era. Quizás era el reconocimiento silencioso de alguien que sabía lo que era ser ignorada en una habitación llena de gente. Los platos fueron servidos. El vino se cambió 3 veces. Las risas se hicieron más fuertes. La mujer de rojo tocó el brazo de Ricardo y él sonrió como lo hacen los hombres poderosos cuando saben que son admirados. En ningún momento miró a su hija. En ningún momento nadie en la mesa se volvió hacia la niña. Beatriz comía despacio, cortando la comida en trozos pequeños, masticando sin prisa, como si estuviera en otro lugar. Un lugar donde nadie necesitaba fingir que existía. La tercera vez que Clara se acercó a la mesa para cambiar los platos, algo sucedió. Beatriz dejó caer el tenedor. El sonido metálico contra el suelo de mármol interrumpió la conversación por un instante. Ricardo miró a su hija con una expresión que no era exactamente de enfado, pero tampoco de paciencia. Era agotamiento. El tipo de agotamiento que surge de cargar con algo que no sabes cómo arreglar y que ya has renunciado a intentar arreglar. Uno de los hombres de traje murmuró algo sobre niños. La mujer de rojo sonrió de una manera que distaba mucho de ser amable. Beatriz permaneció inmóvil, mirando el tenedor en el suelo.
y Clara vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas sin que cayera ni una sola. Clara se agachó, recogió el tenedor, colocó uno limpio en su lugar y antes de marcharse hizo algo que no había planeado, algo que simplemente sucedió, como respirar. Miró a Beatriz a los ojos y con las manos lentamente formó un signo, un solo signo en libra, lengua de señas brasileña. ¿Todo está bien? Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par. Todo su cuerpo cambió. Sus hombros, que habían estado encorvados, se relajaron ligeramente. Su boca, que había estado tensa, se relajó. Miró a Clara como si viera a alguien por primera vez en mucho tiempo. Y entonces, con manos temblorosas, respondió: ¿Sabes el lenguaje de señas? Clara sonrió. No era una sonrisa profesional. Era una sonrisa diferente, una sonrisa genuina. Mi madre era sorda, respondió ella en lengua de señas, rápida y discretamente, para que nadie en la mesa se diera cuenta. Beatriz parpadeó varias veces, y entonces hizo algo que, como Clara descubriría más tarde, no había hecho en meses. Él sonrió. Nadie en la mesa se percató. Su mundo seguía girando en torno a los negocios, el vino y la vanidad. Pero allí, en ese rincón de una mesa repleta de gente rica, dos personas invisibles acababan de conocerse. Desde aquella noche, Ricardo Mendoza empezó a frecuentar el restaurante todos los viernes. Siempre la misma mesa, siempre los mismos acompañantes, siempre la misma elegante indiferencia hacia su hija. Y todos los viernes, a Clara le asignaban la mesa 12. No porque fuera la mejor camarera, sino porque nadie más quería lidiar con las silenciosas exigencias de esa mesa. Y cada viernes, en los breves momentos en que se acercaba para servir, Clara y Beatriz intercambiaban señales, pequeñas, rápidas, ocultas entre platos y vasos como mensajes de contrabando. ¿Qué tal tu semana? Largo. ¿Has leído algo bueno? Terminé un libro sobre el mar. Quería ver el mar. ¿Nunca has visto el mar? Nunca. Mi padre dice que es peligroso para mí. Clara sentía un nudo en el estómago cada vez que Beatriz le decía algo así. Peligroso. Como si el mar fuera a engullirla. Como si el mundo entero tuviera que reducirse a una habitación silenciosa en una mansión, porque nadie tenía la paciencia de aprender a hablarle en su propio idioma. En las noches en que regresaba a casa en el autobús vacío, Clara pensaba en Beatriz. Pensaba en su propia madre, que murió cuando ella tenía 19 años. Una mujer sorda y pobre, que trabajó toda su vida como costurera en un patio trasero, y nunca se quejó de nada, nunca pidió nada, nunca fue vista por nadie más que por Clara. Fue con ella con quien Clara aprendió el lenguaje de señas. Fue con ella con quien aprendió que el silencio tiene diferentes texturas. Está el silencio que acoge y el silencio que abandona. El silencio que rodeaba a Beatriz era del segundo tipo. En la sexta semana, algo cambió. Ricardo Mendoza llegó al restaurante con una expresión distinta. Tenía los hombros rígidos y los gestos apresurados. La mujer de rojo no estaba. Solo estaban él, Beatriz y dos hombres de traje, hablando en voz baja, inclinados sobre unos documentos. Clara notó que Beatriz estaba más encorvada de lo normal. No podía mover los dedos, tenía los ojos rojos. Cuando Clara se acercó para servir el agua, Beatriz hizo un gesto con una sola frase, apenas levantando las manos de la mesa. «Quiere mandarme a un internado». Clara sintió que el suero desaparecía bajo sus pies. Mantuvo un semblante impasible, llenó las copas, acomodó los cubiertos. Pero por dentro algo se desgarraba. Esa noche, por primera vez en 8 meses de trabajo, Clara hizo algo que podría costarle el puesto. Cuando Ricardo fue al baño, se acercó a Beatriz y le hizo una seña rápidamente, casi sin mover los labios. «No voy a permitir que eso suceda». Beatriz la miró con una mezcla de miedo y esperanza que Clara conocía bien. Era la mirada de alguien que quiere creer, pero que se ha decepcionado demasiadas veces. Los días siguientes fueron los más largos de la vida de Clara. Investigó leyes, derechos e instituciones. Descubrió que existían abogados especializados en los derechos de las personas sordas. Descubrió que se podía impugnar legalmente el internamiento en contra de la voluntad de una adolescente con discapacidad. Descubrió cosas cuya existencia desconocía porque nunca había necesitado o no había podido buscarlas. Pero también descubrió algo sobre sí misma. Descubrió que la rabia que sentía no era solo hacia Beatriz, era hacia su madre. Por todas las veces que la habían ignorado en la consulta del médico. Por todas las veces que alguien hablaba de ella como si no estuviera presente. Por todas las veces que el mundo interpretó el silencio de su madre como una ausencia, cuando en realidad era una presencia tan intensa que llenaba cualquier lugar. El viernes siguiente, Clara esperó hasta el final de la cena. Cuando los hombres de traje se marcharon y Ricardo pidió la cuenta, ella se acercó a la mesa con las manos temblorosas dentro de los bolsillos de su delantal. «Señor Mendoza,
¿Puedo hablar con usted un momento? Ricardo levantó la vista con la misma expresión que usaba con cualquier empleado. Educada, distante, olvidando ya el rostro incluso antes de terminar de mirarlo. Acerca de... sobre tu hija. El ambiente cambió. Ricardo se enderezó. Beatriz, que estaba recogiendo sus cosas, se quedó paralizada. ¿Qué sabes de mi hija? Clara tragó saliva con dificultad. Sabía que esto podría destruirla. Sabía que un hombre como Ricardo Mendoza podía arruinar la vida de una camarera con una simple llamada, pero también sabía que hay cosas que valen más que un trabajo. Sé que es brillante, dijo Clara con voz firme. Sé que lee más libros en una semana que la mayoría de la gente en un año. Sé que sueña con ver el mar. Sé que se siente sola todas las noches en tu casa porque nadie ha aprendido su idioma. Y sé que quieres mandarla a un internado porque es más fácil que aprenderan a hablar con tu propia hija. El silencio que siguió fue el más denso que Clara jamás había sentido. Ricardo permaneció inmóvil. Su rostro reflejó varias expresiones en cuestión de segundos. Sorpresa, ira, indignación y finalmente algo que Clara no esperaba, algo que parecía vergüenza. ¿Quién eres tú para decirme cómo debo criar a mi hija? Nadie, respondió Clara. Soy camarera, gano 2.000 reales al mes y vivo a 2 horas de aquí, pero hablo el idioma de tu hija. Y durante las últimas 6 semanas he sido la única que le ha preguntado cómo está. Ricardo abrió la boca para responder, pero no le salió ningún sonido. Miró a Beatriz. La niña lloraba, no en silencio, como siempre. Lloraba de verdad, con todo su cuerpo, como si algo que había estado atrapado en su interior durante años finalmente hubiera encontrado una salida. Y entonces Beatriz hizo algo que su padre no esperaba. Levantó las manos e hizo gestos lentamente, para que él pudiera al menos intentar comprender a través de sus movimientos. Solo quería que me vieras, papá. Ricardo Mendoza, el hombre que negociaba contratos multimillonarios, que presidía reuniones con ministros, que nunca perdió una disputa comercial en su vida. Ricardo Mendoza bajó la cabeza y lloró en la mesa 12 de un restaurante vacío a las 11 de la noche de un viernes de noviembre. Clara no dijo nada más, no hacía falta. Hay verdades que no necesitan discursos, solo necesitan a alguien lo suficientemente valiente como para decirlas en voz alta. La despidieron al día siguiente. El gerente dijo que se había extralimitado profesionalmente, que no era su trabajo inmiscuirse en la vida personal de los clientes y que el restaurante no podía permitirse perder a un cliente como Ricardo Mendoza. Clara firmó los papeles, devolvió su uniforme y se marchó por la puerta trasera, como siempre hacía. En el autobús de vuelta a casa, no lloró. Estaba extrañamente tranquila, como si hubiera hecho lo único correcto que podía hacer, y el resto ya no dependiera de ella. Pasaron 3 semanas. Clara consiguió trabajo en una panadería cerca de su casa. Ganaba menos, pero llegaba a casa antes de medianoche. Y eso ya era algo. Intentaba no pensar en Beatriz, pero lo hacía. Todas las noches, antes de dormirse, sus dedos dibujaban gestos en la oscuridad de su habitación, hablando con alguien que no estaba allí. Un sábado por la mañana, alguien llamó a la puerta de su habitación. Clara abrió, esperando que fuera el casero quien viniera a cobrar una deuda. No era él. Era Ricardo Mendoza, de pie en el estrecho pasillo de un edificio sin ascensor en Ciudad de Tiradentes, con un traje que parecía absurdo en ese contexto, y con los ojos que parecían no haber dormido en días. ¿Puedo pasar? Clara se quedó quieta un instante y luego hizo sitio. La habitación era pequeña, una cama, una mesa, un armario, una ventana que daba a una pared. Ricardo miró a su alrededor sin juzgar, o al menos sin el tipo de juicio que Clara esperaba. Cancelé el internado, dijo sin preámbulos. Contraté a una profesora de lengua de señas, para mí. Tengo clases todos los días. Es difícil, tengo las manos torpes. Beatriz se ríe de mí cuando me equivoco con las señas. Se ríe, Clara. No había oído reír a mi hija en 2 años. Clara se sentó al borde de la cama porque sus piernas ya no aguantaban más. No por debilidad, sino por alivio. Ricardo continuó. Dijo que después de esa noche en el restaurante, volvió a casa y se quedó despierto hasta el amanecer. Se dio cuenta de que había construido todo un imperio, pero no había construido un puente hacia su propia hija. Dijo que la vergüenza casi lo paralizó, pero la imagen de Beatriz llorando fue más fuerte que cualquier orgullo. Vine a disculparme, dijo, no porque te hayan despedido. Ya me encargué de eso, llamé al restaurante. Puedes volver cuando quieras. Vine a disculparme porque hiciste por mi hija en 6 viernes lo que yo no hice en 16 años, y necesito entender cómo alguien que tiene tan poco puede dar tanto. Clara lo miró fijamente durante un largo rato. Pensó en su madre, pensó en las manos de su madre, siempre en movimiento, siempre diciendo cosas que el mundo se negaba a escuchar. Pensó en cómo su madre nunca tuvo a un Ricardo Mendoza llamando a la puerta para disculparse. Pensó en cómo, tal vez,
Beatrice tendría la oportunidad que su madre nunca tuvo. No se trata de tener poco o mucho, dijo Clara finalmente. Se trata de prestar atención. Su hija no necesita dinero, señor Mendoza. Necesita que usted la mire cuando gesticula con las manos. Ricardo asintió lentamente. Luego sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Esto no es caridad. Es un contrato. Quiero que enseñes lenguaje de señas a mi equipo. A las personas que interactúan con Beatriz. El conductor, el cocinero, la secretaria. Quiero que su mundo tenga más voces. Y quiero que me ayudes a aprender a ser el padre que ella se merece. Clara miró el sobre sin tocarlo. Permaneció en silencio durante casi un minuto. Luego preguntó una sola cosa. ¿Sabe Beatriz que estás aquí? Ella fue quien me dio la dirección. Clara cerró los ojos. Sintió que su pecho se llenaba de algo que no podía describir. No era felicidad, no exactamente. Era algo más profundo, más antiguo, más silencioso. Era la sensación de que algo roto en su interior finalmente había sido tocado por manos cariñosas. Aceptó el contrato. En los meses siguientes, la vida de Clara cambió de maneras que jamás habría imaginado aquella noche en que recogió un tenedor del suelo de mármol. Empezó a dar clases en la mansión Mendoza 3 veces por semana. Vio a Ricardo esforzarse con cada señal, frunciendo el ceño, moviendo los dedos con la misma determinación con la que firmaba contratos. Vio al cocinero aprender a preguntarle a Beatriz qué quería comer. Vio al chofer aprender a decir buenos días con las manos. Vio a toda una casa empezar a hablar un nuevo idioma, no por obligación, sino porque por fin comprendieron que el silencio de Beatriz nunca estaba vacío, estaba lleno de palabras que nadie se había molestado en aprender a leer. Beatriz floreció como una planta que por fin recibe la luz del sol. Empezó a pasearse por la casa con la cabeza bien alta. Comenzó a discutir con su padre y Ricardo descubrió, con una mezcla de orgullo y desesperación, que su hija era tan terca como él. Empezó a pedir cosas sencillas. Quiero ir al cine, quiero comer pizza en el suelo del salón, quiero que me lleves a la playa. El día que Ricardo llevó a Beatriz a la playa, Clara los acompañó. Los tres permanecieron en silencio en la arena, observando las olas. Beatriz se quitó los zapatos y corrió hacia el agua. Cuando la primera ola tocó sus pies, se giró, con el rostro lleno de asombro y alegría, y pronunció una frase que hizo que Ricardo se cubriera el rostro con las manos. El mar le habla a todo el cuerpo, igual que a mí. Clara rió. Rió de verdad, de esa manera que le hacía oler el pecho de placer. Y allí, con los pies en la arena mojada y la brisa salada en la cara, comprendió que su madre estaría orgullosa. No porque Clara hubiera conseguido un trabajo mejor o se hubiera marchado de Ciudad de Tiradentes, sino porque las manos de su madre, esas manos que el mundo había ignorado toda su vida, seguían hablando a través de ellas, y ahora, por fin, alguien la escuchaba. Ricardo y Clara se acercaron poco a poco, como sucede en la vida real. No hubo una declaración dramática, ni un momento de película. Hubo largas conversaciones en el balcón después de clase. Hubo cafés compartidos en un silencio cómodo. Hubo un día en que él le preguntó por su madre y Clara le contó todo, y él la escuchó sin interrumpir, sin intentar arreglar las cosas, sin ofrecer soluciones. Simplemente escuchó. Y Clara descubrió que, a veces, ser escuchada es la forma más profunda de ser amada. También estuvo el día en que Beatriz, con la sabiduría que solo poseen los adolescentes que han sufrido demasiado, le hizo una señal a Clara cuando las dos estaban solas en la cocina. Haces que mi padre sonría de verdad, no la sonrisa de las fotos, de verdad. Clara no respondió. Simplemente abrazó a Beatriz con fuerza, de esas que dicen todo lo que las palabras, ya sean habladas o escritas, no pueden expresar. Un año después de aquella noche en el restaurante, Clara estaba sentada en el salón de la mansión Mendoza, con Beatriz dormida en el sofá a su lado, con un libro abierto sobre el pecho, y Ricardo en el sillón de enfrente, leyendo contratos con las gafas apoyadas en la punta de la nariz. El televisor estaba apagado, no había música, no había ruido, solo un agradable silencio, de esos que solo existen cuando las personas en una habitación no necesitan sonido para sentirse acompañadas. Ricardo dejó los papeles y miró a Clara. Levantó las manos y con gestos aún algo torpes, pronunció la frase que había ensayado toda la semana sin que ella lo supiera. ¿Quieres quedarte? No solo para las clases, para siempre. Clara lo miró. Miró a Beatriz, que dormía. Miró sus propias manos, esas manos que heredó de su madre, que aprendieron a hablar antes de aprender a escribir, que durante años sirvieron platos, sujetaron las barandillas de los autobuses e hicieron señas en la oscuridad para alguien que ya no estaba. Levantó las manos y respondió: «Ya me quedé, desde el día en que recogí el tenedor del suelo». Ricardo sonrió, la otra sonrisa, la verdadera. Y en aquella habitación silenciosa,
donde las palabras no necesitaban sonido para existir. 3 personas a las que el mundo había intentado separar, por la sordera, la pobreza, el orgullo, la indiferencia, estaban juntas. No porque el destino fuera generoso, sino porque una camarera que ganaba 2.000 reales al mes tuvo el valor de mirar a los ojos de una niña invisible y decirle, con sus manos, lo más sencillo y revolucionario que se le puede decir a otro ser humano: te veo. Y a veces eso es todo lo que necesitamos oír.